Os hablo desde el Valle del Jerte, una comarca situada en el norte de Extremadura, cuyo modelo productivo y económico se basa en el cultivo de la cereza. Estamos en una comarca que se basa en el monocultivo, el minifundismo y la economía familiar. Este último año se ha producido un enorme descontento entre los agricultores, que ha tenido como consecuencia una serie de manifestaciones en las que se solicitaba una serie de demandas que se pueden resumir en el lema o en el grito de un precio digno y justo para la cereza. Pero la cereza aquí no es solo economía, no es solo llegar a fin de mes, también tiene un elemento simbólico, pues la cereza supone parte de la identidad del valle. Todo el mundo asocia la cereza con el Valle del Jerte. Esto también lo veíamos muy bien en las manifestaciones, cuando escuchábamos el grito del Valle unido jamás será vencido. Bueno, estamos aquí con Ana. Ana, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo soy educadora social y también soy agricultora del Valle del Jerte. ¿Te viene esto de familia o te has comprado tu finca o cómo es esto? Bueno, me viene de familia, o sea, mi padre es agricultor, mi madre también trabaja en agricultura en campaña y tal. Y bueno, pues lo que de aquí siempre, desde que hemos nacido, pues O sea, tú desde pequeña estabas allí con tus padres. Yo desde pequeña he ido al campo, he estado en el campo. Y bueno, luego es verdad que salí a estudiar, me formé como educadora y pedagoga. Y bueno, pues justo me pilló la crisis y decidimos volver a la vida, al mundo rural. Y bueno, pues buscando alternativas, yo es verdad que tenía las fincas familiares, Claro. que podíamos seguir trabajando en ellas. Y bueno, y nos quedamos aquí a trabajar un poco la tierra y a innovar un poco y tirar para adelante con el tema de la agricultura ecológica. Has hablado de que tu padre y tu madre trabajaban contigo, ¿no? Tú desde pequeña con ellos. Trabajan. ¿Qué labor hace cada una de ellas en el campo? Pues mira, mi padre es agricultor de siempre y hace el trabajo que todos los agricultores hacen aquí. Tiene sus fincas y bueno, pues el trabajo diario que hace en agricultura, ¿no? Vale, y mi madre, por ejemplo, trabaja, o sea, tiene otro trabajo, que es en un pequeño comercio local, pero en campaña deja el comercio y viene a trabajar al campo. ¿Qué papel tienen las mujeres exactamente en todo esto? Lo que pasa es que este es un caso de verdad que es un poco excepcional porque mi madre trabaja en el comercio local, pero bueno, la mayoría de mujeres, aunque hay excepciones y ya cada vez más que están saliendo a trabajar al campo y bueno, hacer otras labores que no solo sea dentro de la campaña, pero si no la mayoría, desde mi punto de vista, pues están un poco relegadas a los ámbitos de la casa, los cuidados, la familia, y cuando más trabajo hacen es en campaña. ¿Qué hacen exactamente en cerecera? Y bueno, luego ahí también está el tema, en campaña la mayoría, siendo realistas, es que trabajan en la selección. Escogido, ¿no? En el escogido y en la selección, bueno, que es lo mismo. Y bueno, también hay muchas que cogen, mi madre coge cerezas, yo cojo cerezas, pero es verdad que nos centramos más en labores de selección. Un poco porque veo que hay unos gastos adicionales, ¿no? Durante todo el año Claro. hay Sí, una serie de gastos, ¿no? Sí, claro, gastos hay, o sea, desde las maquinarias, gasolina para las maquinarias, mano de obra, tiempo, o sea, hay muchos gastos. Luego, eso, del desbroce, la poda, que luego cada persona tiene su época, según qué persona se poda en una época o en otra, que podar, bueno, pues es rebajar los cerezos, tallar los árboles, digamos. Al final, ¿cuánta gente afecta que paguen bajo los precios? Yo creo que aquí, afectará, no tengo ni idea de porcentajes, pero yo que sé, es que afecta a un porcentaje muy elevado. A todo el mundo, A ¿no? todo el mundo, Siendo claro. quitando a alguna familia que vive de otra cosa, pero es que la persona que no tiene finca, trabaja para alguien que las tiene, ¿sabes? Entonces, al final... la campaña, las cooperativas, los almacenes, ¿no? Claro, entonces está afectando a todas las personas que viven aquí. Y porque esto también afecta luego a la economía local. Bueno, estoy aquí con Manolo. Manolo, ¿a qué te dedicas?
Bueno, ya jubilado, anteriormente agricultura. Claro, si estás jubilado es que has trabajado mucho antes. ¿Qué hacías? Bueno, la agricultura aquí, como tú comprenderás, es un poco complicada porque es una zona de un terreno muy colgado, muy trabajoso. Hemos cambiado el cultivo, quieras que no, se ha cambiado mucho el cultivo, ha habido una transformación agraria muy importante. ¿Hace cuánto se produce cereza en el valle? La producción del cerezo, por los datos que tiene la sabiduría popular, está sobre los 130-150 años. ¿Y antes había otras muchas comarcas en España que también producían cerezas o el valle era de los pocos sitios Yo, donde había? por lo que tengo yo entendido, no. Había una parte de Galicia que le llamaban la colorailla, pero que era una cereza muy pequeñita, no tenía mucha pulpa, pero bueno, que yo sepa Galicia. Otra zona no tengo yo. Y ahora tengo entendido que la situación ha cambiado un poco, ¿verdad? Uf, tú date cuenta que ahora mismito tenemos una cantidad de territorios en España de que tienen muchísimos kilos de cerezas. Y además no solo en España, ¿no? A nivel internacional Bueno, ha cambiado un poco. de Turquía no podemos la hablar ni cosa. siquiera, porque eso es inmenso. Los mercados internacionales y monopolistas han ocupado el mercado de tal manera que eso es muy difícil de erradicar. En definitiva, voy a analizar cómo un asunto social, como un problema latente, se encamina a ser un problema más concreto. Un problema que entra en la comunidad, que entra en la agenda política, la agenda social. ¿Cómo se configura el problema? Para ello utilizaré el marco analítico de Koch y Elder, que cuenta con 5 elementos. Un primer elemento referente al grado de especificidad. ¿Cómo de específico es el problema? Si bien en este caso tenemos un asunto que parece muy concreto, como es un precio digno, un precio justo para la cereza, está enmarcado dentro de un contexto social, una problemática que tiene una mirada más amplia, que es el futuro de la agricultura. Un segundo elemento es el grado de relevancia social. Aquí hablamos de a cuánta gente afecta. Aquí vemos que el target es amplio, pues estamos hablando de prácticamente la totalidad de la población de la comarca. Un tercer elemento es la relevancia temporal. Si bien parece que es un problema que se sitúa en este año, viene del pasado, es un proceso que se ha ido cocinando a fuego lento y que ha explotado en un año concreto, y también tiene una vista hacia el futuro. El cuarto elemento es el nivel de complejidad. Koch y Elder nos dicen que cuando más difícil es un problema, menos se implica la gente. En este caso vemos que es un problema muy sencillo, pues todo el mundo entiende que le pagan menos por su producto de lo que le cuesta y que su trabajo no está siendo valorado. Y el último elemento que nos muestran Koch y Elder sería la existencia o no de precedentes históricos. Vemos que si bien podemos decir que hay una serie de precedentes en el sentido de quejas de que no se paga un precio determinado, vemos que lleva mucho tiempo en la comarca sin haber manifestaciones de esta grandeza, donde tanta gente se manifiesta con una demanda muy clara. Hace 5, hace 10, 15, 20 años, ¿qué tal vivía la gente con la cereza? ¿Se podía vivir bien de la cereza? Bueno, yo creo, desde lo que yo creo, que hubo un tiempo de mucha bonanza porque la cereza se vendía muy cara, era un producto de lujo, aquí la calidad de la cereza era muy buena. Ángel, Javi, ¿a qué os dedicáis? A la agricultura. Yo ¿Tú, me dedico Ángel? más a temas de investigación en agroecología, pero también soy agricultor aquí ecológico en Algeciras. Me han dicho que cuentas por aquí con una finca, ¿verdad? Sí, bueno, algunas cuantas. Al final suman una hectárea y es lo que te Una da, hectárea. te da para trabajar. Bueno, ¿qué ha pasado este año? La gente está un poco enfadada, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, un poco los precios estaban un poco por los suelos. También la campaña ha sido un poco complicada porque ha habido mucha producción excesiva. También ha venido un poco tarde, que eso ya nos impide competir con la cereza temprana de otros sitios. Se han juntado varios factores
que han hecho que la campaña sea muy complicada. Y encima llovió también, que se rajó parte de la producción y ha sido eso, pues muy difícil. Y los precios muy bajos. ¿Es un problema que viene de ahora, que ha sido justo este año, o pensáis que ya es un problema que viene de más abajo, ha sido una problemática anterior? ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que realmente es algo muy coyuntural o tiene que ver más con un sistema más estructural? ¿Cómo lo veis? Desde hace unos años se viene notando que los costes de producción aumentan, pero el precio de la cereza no aumenta con ello. Y entonces cada vez es menos rentable. Esto se viene viendo hace unos 4 o 5 años o así. Se viene viendo claramente. ¿Y por qué el descontento ahora entonces? Si es un proceso de 4 o 5 años. Porque la campaña de la cereza cada año viene a su manera y a veces es más rentable, a veces menos, depende de la producción que haya, de estos campos, y al final no es algo que sea exacto, sí. Y la gente pues ha ido aguantando, pues a lo mejor era este año por cierta cosa, porque la gente tampoco tiene mucha información de lo que ocurre fuera de aquí. ¿Sabéis a cuánto se suele vender en los supermercados, estas grandes cadenas? ¿A cuánto se suele vender el kilo de cereza? Hombre, el precio en mercado es alto, mucho más alto que el que cobra el consumidor, el productor. Pero eso pasa con muchos productos. Pero bueno, con la cereza está pasando. Se puede ir un kilo, bueno, hay mucha variedad de precios, pero un kilo se puede ir al mercado a 4 o 5 euros y aquí se queda en 80 céntimos. Vale, ¿cuánto de media se le ha venido pagando esta campaña a los agricultores? Entre 80 céntimos y 1 euro. ¿Con ese dinero cubre costes? No. Y ya si hablamos del propio trabajo del agricultor... Es economía familiar y al final, si echas cuentas de tu trabajo y de todo, no cubre costes. Lo que pasa es que la gente aquí su trabajo no lo cuenta. Hemos escuchado en estas manifestaciones que había un grito muy claro, que era un precio digno y justo para la cereza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sería un precio digno y justo para la cereza? Pues yo diría también que aunque ha sido ese el detonante, como decía Javi, se va viniendo de diversas campañas, la gente ya va notando que también que esto ha llegado un poco para quedarse. Mira también cómo funcionan los mercados. Antes había una saturación por la entrada de otra fruta que se producía, decían, en San Juan, por junio, finales, porque entraba fruta nueva y demás. Antes eso era dos días de saturación de mercado, ahora es una semana. Significa que no se puede vender o hay que vender a muy bajo coste. Ahora resulta que ya el problema no es solamente esa semana de San Juan, que luego remontan los precios, sino que tenemos al principio, como ha dicho Javi antes, en este año ha habido una climatología no favorable, pero también hay otros mercados que tienen cereza antes. Lo que se está viendo es que el monocultivo es parte de las crisis del medio rural que están sucediendo en otros lugares. Entonces, no va a maniobrar mucho y los de abajo pues se están encontrando, como dice Javi, que a partir de 0,80 ya a nivel coste de producción la cosa implica, o sea, se deja cereza en el árbol. Vale. Te tengo aquí una cosita. ¿Qué es esto? Una cesta de cereza. ¿Cómo se usa esto? Esto se usa así. ¿Cómo me lo pongo? Esto te lo coges, te lo pones así y ahí vas cogiendo de las ramas, vas echando aquí la cereza. La cereza es muy delicada, ¿eh? No lo mismo que la aceituna y otro tipo de frutos. ¿Cuántas horas habrás tenido esto puesto? Uf, eso ya no te lo podría decir. Muchas horas. Ahora te pregunto, pensando en esas horas que tú has estado ahí, ¿qué se siente cuando piensas que te pagan la cereza a 70-80 céntimos sabiendo que te cuesta 1,30? Ahora que lo tienes puesto aquí, está en modo campaña. Pues te diré una cosa. ¿Qué crees que siente? ¿Qué siente el agricultor? Se siente una impotencia muy grande. Porque es una pena que se esté dedicando todo el año para poder comer y luego no llegas. O para poder mantener una finca y no llegas. ¿Crees que valoran tu trabajo? No, estoy convencido de que no. Es un problema. Es un problema añadido. Lo que pasa es que... Aprovechando. Pero, ¿cómo se ponen los precios realmente? No me acaba de quedar claro. ¿Qué me queréis decir? ¿Quién pone esos precios realmente? Bueno, los precios, la gran distribución, aproximadamente hay como 300 empresas a nivel de la Unión Europea
que controlan la relación que existe entre 30 millones de productores y productoras y un mercado de 400 millones de personas. Eso es como un embudo. Empezarías con esa producción de base ancha de 40, 50 millones de personas que se dedican a producir artesanalmente cualquier tipo de producto o transformación pequeña, y eso va luego a un embudo que es la gran distribución, que son muy pocas empresas las que controlan, tienen los supermercados, sobre todo en el caso ya de la gran distribución, 5 empresas en este país que controlan el 70%, y son las que al final dicen: yo tengo que ganar tanto, tengo una oferta de productores, como juego con los productores para ir bajando los precios, y digamos, ese es el principal punto de fijar el precio, ¿no? No es ni el consumidor, no es el productor, sino es este espacio. Y al mismo tiempo el agricultor está entre medias entre esa gran distribución y la fábrica de insumos, es decir, todos los tratamientos, toda la maquinaria, todo lo que necesite. Estos precios están subiendo, los costes de producción, y estos los precios de venta bajan. Entonces el agricultor está como en un sándwich que cada vez lo están prensando más, y llega un momento que y el sándwich explota. Y explota puede ser abandono de fincas, explota puede ser me dedico a otra actividad, agroturismo, turismo muy convencional, a veces que tiene que ver poco con lo agro, y en otras cosas es la protesta. Pero eso tiene que estallar por algún lado, porque no es viable económicamente, socialmente, no ilusiona, como dice, la rabia, y tú no puedes vivir así. Que somos pequeños agricultores y agricultoras, entonces si no pagan más el precio nos ponen la mano al cuello, entonces por eso la gente está enfadada, y porque claro, pues también con los gastos que conlleva. Por personalizarlo un poco, ¿qué crees que siente tu padre al final de la campaña cuando echan los cálculos? Hemos hablado un poco de que él más o menos sabe cuánto le cuesta. Sí, Cuando al final de campaña ve los precios, ¿qué cara se le pone? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Pues yo creo que es un poco lo que siente todo el mundo, que se sienten, pues que te sientes que esto es lo que es el medio de subsistencia, y que claro, que cómo es posible que nos esté pasando esto, que te esté gastando un montón de dinero, que eso como parece que no lo ves, que estés trabajando a muerte, porque el trabajo en el campo también es un trabajo duro, para que luego llegue el recibo, ¿no? Y sea como, y te paguen incluso, yo que sé, a céntimos, ¿sabes? Te paguen a 50 céntimos, es como, jolín, pues algo está pasando y algo no. Y este año, con todo este descontento, ¿ha habido algún tipo de reacción? ¿Cómo se ha mostrado este descontento? ¿Simplemente se han quedado en casa, se han enfadado mucho? No, y creo que al final, bueno, pues la gente estaba muy enfadada y tenía, verdad, mucha rabia, y al final pues volvemos un poco a lo de antes, ¿no? De venga, pues hay que unirse, porque igual que cuando empezaron las cooperativas y tal, ¿no? Porque al final es que si queremos conseguir algo, aquí una persona sola no hace nada, o sea, o nos juntamos muchas o no, pues es imposible luchar, ¿no? Y bueno, pues entonces se creó la plataforma de cereceros y cereceras, que es, bueno, pues por exigir unos precios dignos, que se valore el trabajo, y una serie de cosas que creo que a todo el mundo nos parecen justas que se reivindiquen. Javi nos ha comentado que los precios que se paga al agricultor son unos, y el precio que luego vemos en los supermercados es otro. Te quería preguntar a ti, Ángel, por qué causas identificas. Claro, lo que quería decir es que esto se va notando más, luego la cereza deja de ser menos rentable, sale una campaña apoyada en el gran descontento sobre la cereza, se empieza hablando de precio, pero ahora ya se empieza hablando de otras cosas también. Se habla de precio, se habla también de el error del monocultivo y la posibilidad de diversificación, se habla del poco apoyo de las políticas públicas. Se ve una red de la Asociación por el Precio Digno de la Cereza, que es la asociación de las comarcas altoextremeñas, Jerte, Vera, Urdes y más comarcas, y es esa que focaliza en eso también, en que es un reclamo muy extendido, de decir, ¿cómo puede ser que nos alimentemos 3 veces al día y sin embargo quienes producen los alimentos no puedan vivir de esto? Y sin embargo los distribuidores viven bien, beneficios de las grandes superficies, Carrefour Bio y demás cosas, viven bio o no bio, las grandes superficies en general, y viven bien también los que aportan insumos que suben los costes cada año. Tema también de políticas públicas.
compra pública, a través de comedores, compra pública o regulación pública de precios. Hay diversas estrategias en la Unión Europea, en el marco de la Unión Europea. Tengo entendido que este año ha habido una serie de... Es decir, la gente está muy cabreada, muy enfadada. ¿Crees que es suficiente lo que se ha hecho? Es decir, se han hecho 2 manifestaciones y... Si creo que entiendo bien, 2 manifestaciones. Primero, hubo mucha gente. Segundo, si crees que esto es suficiente como para cambiar la situación. No. Esto es más complejo. Este es el punto de vista que yo tengo. Esto es más complejo de eso. Hombre, yo estoy contento de que la gente se haya movilizado. ¿Había mucha gente? Mucha gente. En Plasencia estaríamos unas 4.000 personas. ¿Y eso aquí en el Valle es normal o ha sido una cosa muy particular? No, eso ha sido algo inesperado. Yo no me lo esperaba, la verdad. Muchísima gente con tanta inquietud, yo nunca lo había visto en el Valle. ¿Crees que en estas manifestaciones se está pidiendo algo a los gobiernos, a las comunidades autónomas, al sector público en definitiva? ¿Crees que el agricultor estaba pidiendo una especie de rescate, por favor? Que me están pagando muy poco la cereza. ¿Había algo de eso dentro de la manifestación? Es fácil de analizar, sí, las inquietudes que hay es motivo a eso, pero no solamente en la cereza, que como todo el mundo sabemos está en la problemática en el tomate, está en el melocotón, está en la parte del Guadiana, pues tiene la misma problemática que aquí. Es que realmente, bueno, las gestiones que están haciendo los gobiernos están fuera de contexto. No están dentro de la realidad de Extremadura. Así que Extremadura, pues poco a poco seguirá quedando sin jóvenes y se quedará en nada. Para hacerse eco, para que nos escuchen, incluso para salir en prensa, ¿no? Que igual es Yo creo que las movilizaciones todas son buenas. Todas. Lo que ocurre es que, claro, yo por mi experiencia que tengo dentro de todo el sistema de lucha, hay algo muy importante que quiero que sepa mucha gente. Es que el mero hecho de crear una asociación o crear un sindicato no está la solución. Congreso... No lo tiene el proyecto de ley, el azúcar, por ejemplo. El azúcar. Yo a mí me espanta cuando dice estamos en el mercado libre internacional o mundial y que estamos en la globalización, y yo me pregunto una cosa, ¿y los coches no lo están? Las fábricas de coches están... Digamos que la excusa que siempre se da es que siempre hay alguien más allá, hay expertos que te dicen lo que tienen que ser los precios y eso va a ser beneficioso para ti. Pero realmente estamos viendo que esos beneficios que se suponen es algo que no se puede controlar. Y dicen, bueno, es que esto son las leyes del mercado. Es que esto es lo que hay, porque los expertos lo dicen. Vamos a robar